Bien, hablemos ahora de el libro último de los libros principales, como se les denomina en contabilidad. Vamos a hablar sobre el libro de balance de saldos. No debemos confundir este libro con un estado financiero que se denomina balance general. Entonces, el ejemplo dice que vamos a usar 4 columnas. Las 2 primeras columnas reciben por nombre sumas, y esas sumas son las que nos ha descrito el libro mayor a través de las T gráficas que platicamos anteriormente en relación a la explicación del libro mayor. Entonces, las sumas se subdividen en la suma del debe y la suma del haber. ¿De dónde obtenemos esa información? Del libro mayor. Entonces, en el libro mayor me aparecen las cuentas ordenadas desde el número 1 en adelante. En un ejemplo ficticio vamos a suponer que Caja sumó 1.300 en el lado del debe y 200 en el lado del haber. Luego voy a la segunda cuenta, que suponiendo sea bancos, colocamos lo que sumó en el debe y lo que sumó en el haber, y de esa manera voy describiendo todas las cuentas conforme voy observando el libro mayor. Un ejemplo necesario es el de una cuenta como proveedores. Proveedores, regularmente la suma del debe va a ser siempre menor a la suma del haber. Eso nos va a afectar en las 2 últimas columnas. Bien, entonces, en las 2 primeras columnas lo único que tenemos que hacer es colocar los nombres de las cuentas ordenadamente, ir colocando el debe y el haber, y por último, cuando ya no hay más cuentas que colocar, efectuar una suma, y esa suma, tanto en el debe como en el haber, nos tiene que dar la misma cantidad. Por ejemplo, he colocado esta cantidad. Eso quiere decir que estas 2 columnas siempre deben cuadrar. Ahora, en relación a las 2 columnas restantes, estas se llaman saldos. Y la primera se llama deudor y la segunda se llama acreedor. ¿Cómo vamos a usar esas 2 columnas? Estas 2 columnas se utilizan en base a la información que anotamos previamente en estas 2 primeras. Y el procedimiento es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es efectuar una diferencia o resta entre lo que sumó el debe y lo que sumó el lado del haber de cada cuenta contable. Siguiendo con el ejemplo, entonces, vamos a suponer que estos valores, al restarlos, nos va a dar 1.100 como diferencia y se coloca en el deudor. ¿Por qué? Porque la columna del debe sumó más que la columna del haber. Lo mismo va a suceder con la cuenta bancos, que podemos observar que el debe es más grande que el haber, por lo tanto la diferencia se coloca en el saldo deudor. ¿Qué va a suceder con proveedores y todas las cuentas que tengan este comportamiento? Pues lo que va a suceder es que vamos a efectuar siempre una resta. 6.000 menos 1.000 me va a dar 5.000, solo que ahora los coloco en el saldo acreedor. Quiere decir entonces que siempre que una cuenta sea, la suma del debe sea mayor a la suma del haber, el saldo será deudor. Y cuando la suma del haber sea mayor a la suma del debe, el saldo será acreedor. Luego de haber hecho esas operaciones con todas las cuentas, volvemos a hacer la suma de cada columna, dándonos valores iguales para cuadrar. El ejemplo, simplemente para explicación, vamos a decir que sumó 6.000 acá y 6.000 acá. Ese es el proceso para desarrollar el registro en el libro de balance de saldos. Ahora lo que nos corresponde es la práctica para poder aplicar todas estas condiciones y conceptos luego de haber visto los 5 libros principales de la contabilidad. Bien, chao.